Sean bienvenidos a esta cápsula de video para la sesión número 14. En esta cápsula vamos a ver los comandos aplicados para el análisis de correlación y regresión lineal simple. Bien, tal como hemos mencionado en el caso, vamos a trabajar con los datos de UD correspondiente a la información de los clientes del Banco Universal de Desarrollo. Para ello vamos a cargar algunas librerías para el correcto llamado de los datos, como por ejemplo readxl, para poder leer archivos CSV. Y bueno, aquí tenemos la información de los clientes, como el sexo, el nivel de instrucción, estado civil, el score crediticio, el ingreso, número de tarjetas de crédito, ¿no? Entre otras variables que vamos a ir analizando a lo largo de esta unidad. En esta parte, para este primer ejemplo, vamos a ver la asociación entre el ingreso y el score crediticio. Para ello cargamos la librería ggplot2 y aplicamos el comando, ¿no?, que está por aquí. Y lo que vamos a destacar es lo siguiente, que a medida vemos en la gráfica de dispersión que a medida que los valores de la variable ingreso se incrementan, el puntaje del score crediticio también lo hace de manera, digamos, aproximadamente proporcional, ¿no? Y si los valores del ingreso disminuyen, el score crediticio también disminuye, ¿no? A esta regla se le conoce como relación directa. Incremento en uno, en una variable, genera un incremento proporcional en la otra variable. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos ver otro tipo de relación, una relación inversa, podríamos, por ejemplo, considerar la variable riesgo de crédito. Ahí está. Ustedes pueden ver que ahora es una relación inversa. A medida que el puntaje del riesgo crediticio se incrementa, el valor del score crediticio también, bueno, en este caso sucede lo contrario, ¿no? Disminuye. Mientras que si el riesgo es bajo, es decir, se toma valores bajos, el score crediticio tiene la característica de que se va a incrementar. ¿No? Esa sería una relación inversa. Bien, entonces aquí en ggplot también nosotros podemos hacerlo por facetas para comparar o analizar la relación considerando alguna variable categórica que nos permita hacer una segmentación. Por ejemplo, si queremos comparar cómo es la distribución de acuerdo al sexo, podemos hacer lo siguiente. Ahí está. Bueno, vemos un comportamiento bastante similar. Por ahí si lo queremos hacer de acuerdo a las sedes, a ver, cambiamos por acá en vez de sexo, le ponemos sede y por ahí quizás se pueda encontrar algún patrón relevante o quizás importante, ¿no? Por ejemplo, por acá se puede observar que hay una concentración en score un poco más altos en eh, la sede centro, mientras que en la sede sur se encuentra una concentración de scores un poco más bajo que el resto, ¿no? Entonces, por ahí la idea es encontrar quizás un tipo de asociación específica o única para cada segmento, ¿no? Entonces, eso sería un aporte en una investigación. Tenemos la prueba de Shapiro multivariante. Si nosotros queremos calcular el coeficiente de correlación de Pearson, necesitamos previamente validar que haya lo que se conoce que los datos bivariados se ajusten a una normal bivariante. Tenemos la librería RStatics para realizar dicha prueba.
El comando es mshapiro-test y hay que señalar, en este caso, las columnas de las variables en cuestión. Entonces, la hipótesis nula es que los datos se ajustan a una normal bivariante, mientras que la hipótesis alterna es que los datos no se ajustan a una normal bivariante o bivariada. Esta prueba de Shapiro, pues como es multivariante, puede aplicarse de dos a más variables, ¿no? Entonces, en este caso, la prueba resulta muy pequeñita, el p-valor resulta muy pequeño, aproximadamente cero, entonces no se cumple el supuesto de normalidad bivariada, por lo que no sería adecuado aplicar, pues, el, el test o el coeficiente de Pearson, ¿no? El coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, por acá, bueno, el que más se explica o se utilizan para variables numéricas es el método de Pearson. Ya, a ver, aquí aparece la correlación 0,56, es una correlación significativa, pero estamos viendo que cuando se le aplicó la prueba de normalidad bivariada, no, no fue, no se superó ese supuesto, no se verificó ese supuesto. Entonces, como alternativa, se debe aplicar un método no paramétrico, en este caso el método de Spearman. ¿Ya? Entonces, bueno, por ahí la correlación es un poco similar, ¿ya? En algunos casos. Y bueno, lo ideal pues sería utilizar el método de correlación de Spearman, puesto que la correlación de Pearson no se verificó el supuesto de normalidad bivariada. A ver, vamos a hacer por acá por grupos. A ver, aquí por ejemplo en este último gráfico lo he hecho por grado de instrucción en una misma gráfica. Por ejemplo, ¿no? Los puntos de color rosa son eh, clientes con grado de instrucción básico, los de color verde superior y los de celeste técnico, ¿no? Entonces, por ahí los que tienen educación básica tienen pues score bastante bajos junto con ingresos bastante bajos. Aquí estas dos líneas más o menos señalarían un punto de división, ¿no? A partir de $2.000 o como máximo $2.000, involucramos a los de nivel básico y entre 2.000 y 3.000 aproximadamente los que tienen un nivel técnico. Si quisiéramos calcular las correlaciones por grupos, podemos eh, utilizar este comando que aparece por aquí. Ahí está. Pero aquí previamente hay que cargar esta librería que se llama TDIR o TDR, ¿no? Y ahí nos da la correlación. Bueno, aquí es lo que ha calculado es Pearson, ¿ya? Y bueno, por ejemplo, para básico no habría correlación, puesto que el p-valor es 0,18, ¿no? En cambio, para superior y técnico sí habría correlación significativa. Si nosotros queremos calcular por aquí, tenemos la prueba de normalidad multivariante. Ahí está, ¿no? Para ninguno cumple, este, para ningún grupo cumple normalidad bivariada. Entonces, lo ideal sería aplicar, pues, el método de Spearman. Lo ideal sería, pues, aplicar entonces el método de Spearman. Ya, aquí lo vamos a hacer por acá. Vamos a copiar esto. Y aquí tenemos que agregar el método Spearman, puesto que no se ha cumplido normalidad bivariada, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Y bueno, para básico no es significativa la correlación,
mientras que para superior y técnico sí es significativo. Cuando trabajamos con variables numéricas, es posible que se sugiera trabajar con la matriz de correlaciones. Si nosotros, bueno, matriz de correlaciones se refiere a las comparaciones de par por par en las cuales se ha calculado un coeficiente de correlación. Tenemos la librería HMISC que nos permite pues calcular todas las correlaciones de par en par. Y aquí nos ordena, veamos aquí en la salida, nos muestra pues los valores de correlaciones y en la otra nos muestra los valores P, o sea, los P valores, ¿no? Si son significativos o no, para nosotros poder determinar si son significativos o no. Ya de forma visual tenemos esta librería llamada ggcorplot que nos permite hacer gráficos a partir de una matriz de correlación. Ya, por ejemplo, la matriz de correlación, si nosotros hacemos esto de aquí, aquí cors, recuerden que es una lista, estamos llamando $R para nosotros trabajar solo con las correlaciones. Y aquí type lower solamente es para que nos muestre una diagonal. ¿Ya? Así que la diagonal de aquí, de este lado derecho, nos muestra. Entonces, aquí lo interesante es lo siguiente, ¿no? En esta leyenda, aquí aparece que los valores de correlaciones negativos van a tener eh, un color o una intensidad tipo violeta, ¿no? Mientras más violeta sea, la correlación va a ser, correlación negativa va a ser más fuerte. Mientras que si es positiva, la correlación más fuerte va a ser más rojo, ¿no? Entonces, ese es, digamos, los valores por defecto. Si nosotros queremos cambiar el color de dicha magnitud, podemos utilizar la forma de ggplot, agregarle el más y ponerle scale fill gradient 2 y aquí señalarle, ¿no? El color bajo y el color alto, ¿no? Y mid es el color medio, es decir, el valor de cero, cercano a cero. Este mid también es importante porque nosotros podríamos identificar qué variables o qué pares de variables no tienen asociación. A ver, a nivel bajo aquí le estoy cambiando, ¿ah? Un naranja rojo y colores altos, un celeste. Pues, ¿no? Ahora vamos a ejecutarlo y ahí está, ¿no? Y por acá también le agregué el método circle, el cual va a hacer que aparezcan no cuadrados, sino circulitos, ¿no? Entonces, vean por aquí cómo cambió la leyenda, ¿no? Valores positivos, son más celestes, como este de aquí, y también el tamaño, ¿no? Mientras más grande sea el círculo, más grande va a ser la correlación. Y mientras más rojos sean, la correlación va a ser más negativa. Y en este caso, los que son blancos, pues eso quiere decir que no hay correlación. También tenemos por aquí otra forma. Si nosotros queremos cambiar los colores, podemos usar dentro de la función ggcorplot eh, colors, pero aquí hay que definir el orden, ¿no? De menor hacia más. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Desde menor hacia más. Hay que señalar ese orden. Si nosotros deseamos que nos muestre, en este caso, los valores, simplemente le agregamos el argumento lab igual true y en cada recuadrito nos va a salir los valores, en este caso, de correlación, ¿no? Ahí están, miren, ¿no? El celeste, que era el más intenso, es 0,97. El rojo, que es más intenso, menos 0,36. Y ya. ¿Qué más podemos hacer? Aquí voy a almacenar en un vector p.mat, voy a almacenar los p-valores, ¿ya? Entonces, estos son los p-valores de los análisis de correlación, ¿no? Entonces aquí con ggcorplot agrego este comando pmat, puedo señalar con una X cuáles son los pares de variables que no tienen correlación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? La variable antigüedad y la variable hijos no hay correlación significativa, tampoco con número de deudas canceladas
o el valor del riesgo. No hay correlación. ¿Dónde están todas esas X? Bien, luego también tenemos por acá una idea muy importante respecto a nosotros, que cuando hagamos un análisis de correlación no nos limitemos simplemente a calcular dicho análisis, sino que hagamos una visualización de los datos. Por ejemplo, si cargamos la librería Datasaurus, esta librería tiene varios conjuntos de datos relacionados a dinosaurios, pero tiene la particularidad de que prácticamente todas las medidas descriptivas, hasta incluso el coeficiente de correlación, son similares. Pero vean que vamos a ver que la forma de relacionar dichas variables X y Y es distinta. Mire, vamos a mostrarle por acá parte de la data, ¿no? Data, ya, ahí está, ¿no? Tiene dos variables, X y tiene datasets, tiene como 13 datasets de dinosaurios, ¿no? Si nosotros le ponemos por acá un table para datasaur y aquí le ponemos dataset, ahí está, ¿no? Tenemos como que especies, ¿no? Guay, ya tenemos como 13 conjuntos. Vamos a calcular estadísticas descriptivas para cada uno de esos grupos, para eso, cada una de esas datas. Miren, tiene una media para X igualita, para Y también tiene una media igual para desviación estándar de X, para desviación estándar de y un coeficiente de correlación bastante parecido. Entonces, la intuición que nosotros tendríamos, o que posiblemente tendríamos, es que el conjunto de datos son iguales. Pero miren, vamos a hacer un gráfico de dispersión para X y para Y para cada uno de los 13 conjuntos de datos. Y miren qué es lo que va a ocurrir. Por ejemplo, ¿no? A ver, vean, ¿no? Todas tienen un similar valor de correlación, pero aquí lo interesante es que nosotros, en vez de limitarnos a solamente fiarnos por el valor de correlación, es importante que hagamos un gráfico de dispersión para ver cómo se distribuyen nuestros datos. Entonces vean por aquí, miren, ¿no? Por ejemplo, en Dino, ¿no? Bien peculiar, que tiene la forma de un dinosaurio, ¿no? Aquí en Circle es prácticamente un círculo. Entonces tienen patrones de relación muy diferentes. Igual con Star y así con el resto de lo demás. Entonces la lección aquí es que antes de concluir sobre un análisis de correlación, ya sea de Pearson o de Spearman, hagamos un diagrama de puntos, un diagrama de dispersión para ver cómo se relacionan nuestras variables. Bien, vemos ahora lo que es la regresión lineal simple, cómo ejecutar el código en R. A ver, tenemos que usar la función LM de Linear Models, en el cual debemos colocar Y en función de X y hacerle mención a la data si es que estamos trabajando con una base de datos. Ahí está. Nos otorga el intercepto y nos otorga el valor de la pendiente. Si nosotros queremos hacer un pronóstico, podemos utilizar el comando predict. Ahí está, nos da todas las predicciones para todas las observaciones. Y si queremos almacenarla, podemos crear eh, una nueva base de datos llamado P1, en la cual vamos a crear con mutates la variable mod1, que van a hacer las predicciones con el modelo 1. Ahí está, ¿no? Genera una columna con las predicciones. Bueno, como ya hemos mostrado anteriormente, existe una relación lineal. Entonces, lo que hace el modelo de relación lineal es calcular, digámoslo así, la ecuación de esta recta, ¿no? La ecuación de esta recta, la cual va a generar o va a permitir que eh, los puntos observados aproximadamente tiendan
o esta recta tienda a explicar dichos puntos. Para ver la significancia del modelo, le damos Summary. Entonces aquí nosotros nos vamos a fijar en esta parte del p-valor, la prueba para la pendiente va a ser la siguiente, ¿no? Vamos a colocar por acá. En H0 tendremos que beta 1, o tanto para el intercepto, ¿no? Beta sub i es igual a 0, y en H1 tendremos la hipótesis de que beta sub i es distinto de 0. Entonces, evidentemente, nosotros queremos aquí rechazar estas, queremos rechazar eh, ambas pruebas, ¿no? Y si nos fijamos aquí, para ambos, para ambos, resulta pues significativo. Ahí está, ¿no? Un p-valor muy bajo, entonces, por lo tanto, el valor del intercepto y sobre todo el de la pendiente es significativo, ¿no? Es decir, el ingreso nos permitiría explicar al score. Si queremos intervalos de confianza para los coeficientes, ahí está. El intercepto tiene un intervalo de confianza. O existe un nivel de confianza del 95% de que este intervalo de 18.7 hasta 20.8 contiene el verdadero valor del intercepto. Para el ingreso, hay un 95% de confianza de que el intervalo de 0.063 hasta 0.0069 contiene el verdadero valor del ingreso. Ya. Por último, tenemos que hacer la validación de los supuestos. Tenemos, por ejemplo, supuesto de eh, heterocedasticidad, ¿no? Homocedasticidad, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a borrar esto. Tenemos aquí, por ejemplo, heterocedasticidad, ¿no? Recordando clases anteriores, vean, ¿no? Hay como que una especie de forma de embudo, ¿no? A medida que los valores de los scores son más grandes, vemos que la amplitud o la variación de los residuales es mucho más amplia. Para valores pequeños, el pronóstico es un poco más, digamos, preciso, pero mientras más grandes son los datos, eh, el error en los pronósticos es mucho más grande también. Entonces, por ahí nos estaría indicando que no se cumplirá pues el patrón de homoscedasticidad, no se va a cumplir ese requisito. Si aquí le damos 2, nos va a dar el gráfico de Cuckoo-Line, Cuckoo-Plot, y por aquí hay una gran cantidad de observaciones que se alejan, pues, ¿no? Se alejan. Entonces, por ahí podría señalarnos que no tampoco se va a cumplir el... A ver, ahí está el histograma, aparentemente simétrico. Le aplicamos la prueba de Shapiro, resulta un p-valor no significativo. Ahora aplicamos la librería CAR para probar homocedasticidad y tampoco, ¿no? Entonces nuestro modelo no cumple con los supuestos de normalidad ni homocedasticidad. Bueno, y ese es el problema que usualmente vamos a encontrar al modelar nuestros datos. Homocedasticidad y normalidad son los supuestos importantes. Por ahí también es lo que se conoce como independencia, ¿no? Generalmente esto no se prueba, pero ya si nuestra muestra es aleatoria, entonces no va a haber ningún problema, ¿no? Ahí está, ¿no? No hay ningún problema. La hipótesis alternativa es que hay independencia, ¿no? Porque ρ diferente de cero. Entonces, otros datos no están autocorrelacionados.
Ya, por ahí podría ser algo que podríamos de repente utilizar es una transformación. A ver, voy a aplicar los logaritmos. A ver, vamos a ver. Vamos a plotear primero, ¿eh? Ploteamos ingreso y este por acá logaritmo de los scores. Entonces, por ahí como que en la parte superior es más estable, ¿no? Como que en la parte inferior es la que hay cierta dificultad. Establecemos un modelo, son significativos. A ver, evaluemos la normalidad. Ya, posiblemente aquí se malogró mucho más, ¿no? A ver, mejoró algo por acá. Empeoró la normalidad, ¿no? Empeoró la normalidad, pero sí mejoró un poco, digamos, la elasticidad. Bueno, de repente lo más razonable pues era aplicar el logaritmo del ingreso, ¿no? Porque obviamente ingreso tiene valores mucho más altos. A ver, veamos. Ya, por ahí el logaritmo de ingreso podría ser razonablemente un poco mejor, ¿no? Ya, a ver, tenemos por acá, a ver, Shapiro, ya, ¿ven? Bueno, mejoró un poco más, ¿no? A ver, la homoselasticidad, bueno, la homoselasticidad sigue igual, ¿no? Y ahora, por aquí algo que podemos tener en cuenta también es aquí lo que se conoce como R cuadrado. El R cuadrado nos indica la proporción que el modelo explica a la variable respuesta. En este caso, el modelo está conformado solamente por la variable ingreso, de modo que nos estaría indicando qué tanto explica el ingreso a, pues, al score crediticio, ¿no? Entonces, ideal, este R cuadrado fluctúa entre 0 y 1 o 0 y 100%. Entonces, un 100% en la práctica es un ideal, ¿no? Con 0,6 o 0,7 ya muchos investigadores están satisfechos, ¿no? Con ese efecto. A ver, pero aquí tenemos todavía prácticamente un 30% que solamente es explicado por el ingreso, ¿no? Entonces quizás puedan haber otras variables que nos permitan tener un mejor ajuste. Entonces, de esa manera también eh, quizás pueda mejorar también este supuesto de normalidad y homoselasticidad. Entonces, ya en las siguientes sesiones vamos a ir viendo si eso ocurre o no.